Ahora sí. Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con los temas de retina. Hoy vamos a hablar de obstrucción de la vena central de la retina. Gracias, la siguiente, por favor. Muy bien. En cuanto a la epidemiología, vamos a hablar que la obstrucción de la vena central de la retina es la segunda causa más común de una enfermedad vascular. En cuanto a porcentajes, lo que vamos a ver es que la prevalencia es del 0,1 al 0,4 de la población general. Esto se va a dar más que nada por una alteración vascular retinal, que es de igual significancia entre hombres y mujeres. El rango de edad es entre 55 y 65 años, pero hay algunos estudios epidemiológicos que nos hablan que la prevalencia aumenta conforme la edad va avanzando, con un punto máximo en pacientes de 60 a 70 años. Todavía algo así se puede presentar. Generalmente, no necesariamente, puede ser unilateral. Quise poner un poquito de los factores de riesgo. Esta tablita de aquí, pues la podemos ver en el Gaia, en donde da más detalle cuáles podrían ser, pero los más generales son los de la mano izquierda. Hipertensión, aterosclerosis, una edad avanzada, diabetes mellitus, tabaquismo y en algún punto un antecedente de infarto agudo al miocardio. Hay un estudio que se llama Standard Care, en el que nos habla de que los pacientes con obstrucción de la vena tenían un porcentaje significativamente mayor que personas afroamericanas. De hecho, en la tabla comparativa de Ryan, pues en cuanto a la etnia, se nota la prevalencia como tal. Hay otro punto importante de factores de riesgo, que son como secundarios, nos habla de la hiperprobabilidad. Quiere decir de que pues son estudios controvertidos y a la vez en donde sean contradictorios porque se han mostrado resultados de que incluso algunos factores de coagulación podrían estar relacionados. La siguiente. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología para poder entender por qué sucede, qué es lo que pasa y cómo la vamos a encontrar. Lo que vamos a ver en la fisiopatología es que va a existir una trombosis de la vena central de la retina, y esta es la parte más importante, a nivel de la lámina clivosa o próxima a ella. Y van a haber factores locales que van a predisponer. Por ejemplo, la compresión, como ayer habíamos visto, de la arteria central de la retina, porque esta se pone aterosclerótica, y ahorita vamos a hablar un poquito más cómo es que está una adyacente a la otra. También vamos a ver que hay una oclusión de la vena por factores inflamatorios. Entonces, hay que entender de que lo que pasa es, en simples palabras, que un trombo va a fluir la luz de la vena central en la lámina clivosa. Dentro de la porción retrolaminar del nervio óptico, hay que hacer una imagen mental que la arteria y la vena central de la retina están alineadas paralelas una a través de la otra. Es decir, las dos están así. En ese caso, comparten en común una vaina lo común que es la que las alberga. Cuando estas se comprimen naturalmente y cuando cruzan las aberturas de la lámina cribosa, es ahí en donde se podría dar la falta de perfusión, lo que nos podría llevar a la alteración como tal. Estos vasos pueden estar sujetos perdón, a una compresión por el estiramiento mecánico de esta lámina, como ocurre, por ejemplo, en los aumentos de presión intraocular. Y es algo muy importante también mencionar que hay alteraciones hemodinámicas, como el estancamiento del flujo y la formación de estos trombos relacionados íntimamente con la actividad de Wilson. Es decir, hay una disminución del flujo sanguíneo, hay un aumento de la viscosidad y pues obviamente una alteración en la pared vascular. Vamos a ver la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Este trombo que está a nivel de la lámina cribosa se adhiere a la pared venosa, que está ya lastimada, es decir, que ya está desprovista del revestimiento normal. Y es ahí en donde tenemos la primera consecuencia y una de las más temidas, la isquemia retiniana, que no es otra cosa que va a haber un aumento de los BDF, es decir, una proliferación de citocinas, factores de crecimiento, toda la cascada de coagulación como tal, lo que nos va a generar dos causas temidas, como hablábamos ayer en la función de la arteria. La neovascularización del segmento posterior y sobre todo la neovascularización del segmento anterior. Y aparte el edema macular como tal. Vamos a pasar ahora a hacer un poco más gráfico. Vamos a poner esta imagen. Esta es una hemorragia difusa
de una función de la vena central de la retina con un patrón característico. El patrón característico se llama sangre fuera. Bueno, sangre fuera pero quiero sangre. Ahora, lo importante es aquí. La extensión de la hemorragia intraventricular en la obstrucción de la vena se puede disminuir o va a ir resolviendo por completo según los grados variables que se hayan dado las alteraciones. Es decir, esta es una imagen característica, pero no necesariamente siempre va a ser tan marcada. Y por último, un factor importante es también el tiempo transcurrido hasta la resolución de estas hemorragias como tal, que va a depender de la cantidad de hemorragias que se presenten. Vamos a hablar así. Entonces, aquí podemos ver a mano izquierda en la parte final cómo es de que la alteración hemodinámica produce el estancamiento del flujo, lo que hace que esta disminución se convierta en que haya una alteración en la viscosidad sanguínea y se dé la oclusión como tal. Se plantea la hipótesis también de que una función de vena menos hemorrágica y más probablemente no isquémica puede resultar que la función de la vena central de la retina en un sitio más posterior a la capila del nervio óptico. Y cualquier función más cerca del nervio óptico nos va a dar mayor afectación como tal. Ahora vamos a pasar a la evaluación clínica. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una función de vena? Primero, y al igual que ayer, hay una agudeza visual disminuida, repentina, es indolora, y en algunos casos progresiva. Más adelante vamos a hablar por qué es progresiva. Hay algunos premonitorios, al igual que ya se mencionó, pues la fibrosis fugaz, y hay que valorar siempre y no olvidarnos los antecedentes sistémicos, en su prevalencia, hipertensión y diabetes como tal. Entonces, llega la consulta, ¿qué es lo que tenemos que examinar? Primero hay que examinar la agudeza visual. Lo segundo, la presión. El tercero, hay que fijarnos muy bien en el iris. Hay que apoyarnos de una endoscopía. ¿Para qué? Buscando dos cosas: la neovascularización del iris y la neovascularización del ángulo. Podemos ver dos imágenes, en donde en el ángulo de la segunda imagen vemos la neovascularización. Entonces, es muy importante no solo ver el fondo de ojo y decir, ah, bueno, tiene una oclusión de la vena, sino ir un paso más adelante, porque la neovascularización en un momento cuando empiece a darse va a ser de muy difícil control. Entonces siempre a tiempo es mejor. Pasando ahora sí a la clínica, ¿qué vamos a encontrar en un fondo de ojo característico? Vamos a encontrar hemorragias intrarretinianas, generalmente son en los 4 cuadrantes. Otro punto característico que nos va a servir para saber de qué es una oclusión es el sistema venoso dilatado, y la palabra clave es tortuoso. Como podemos ver aquí, hay una tortuosidad en los vasos. Es un signo característico que nos va a servir para ayudar a este foco. Las hemorragias, generalmente, no siempre, pero generalmente van a irradiar desde el disco óptico. Va a haber un edema papilar, puede haber un edema macular, vamos a encontrar manchas algodonosas, y pues la clásica apariencia de la imagen anterior que les había mostrado, de sangre y trueno. Vamos a ver la siguiente. Siguiendo un poco de la clínica, hay que tener en cuenta que estas hemorragias intrarretinianas, una vez que se aparezcan, van a empezar en un proceso de resolución común, es parte natural de la enfermedad. Pero ¿qué es lo que podría persistir? Va a persistir el edema macular, pueden persistir las alteraciones en el EPR, pueden formarse membranas antiretinianas, y un punto clave que también nos va a ayudar a distinguir qué es una oclusión de la vena central de la retina, en la presencia de la derivación o de los vasos oclusulares. Más adelante les voy a enseñar una imagen de cómo es que se ven. Ahora, ya recordemos de que siempre la neovascularización no es otra cosa más que una respuesta secundaria a una isquemia, en donde vamos a ver la neovascularización del disco óptico, del ángulo y del iris, que es de lo que siempre nos tenemos que fijar. Y pues no podemos descartar que cualquiera de estas patologías tenga como una complicación secundaria una hemorragia vítrea o un desprendimiento de retina. En esta imagen, la siguiente, por favor. Muy bien, estos son los vasos de derivación fotocilíndrica. Los vamos a ver. Generalmente, dice la literatura, que aparecen alrededor del nervio óptico, pero se ha encontrado de que en partes más exteriores también se pueden presentar. Entonces,
Estos vasos son de un calibre más amplio, como lo pueden ver, son más gorditos, pero generalmente están en esa ubicación, pero no siempre. Muy bien, ahora vamos a ver un patrón característico en la angiografía con fluoresceína. Esta es una obstrucción crónica de la vena central de la retina, en donde ya hubo una resolución como tal de las hemorragias, pero hay la persistencia y la presencia de un edema macular cistoide, como lo podemos ver alrededor de la mácula. Y este es un patrón característico que se llama una fuga de petaloide. Ahora vamos a pasar, por favor, a la clasificación. No solamente se habla de la función de la vena central, hay que clasificarla. Y en cuanto a su clasificación, eso también vamos a determinar su manejo, que es una de las partes más importantes. La vamos a clasificar en tres tipos: no isquémica, isquémica e indeterminada. No isquémica, es decir, también conocida como perfundida. Isquémica, no perfundida y la indeterminada. Esta es una clasificación de la CBO del estado de perfusión. Y es inicialmente importante porque nos ayuda a predecir la historia natural de la enfermedad. Es decir, la mala agudeza visual y las grandes áreas de afectación van a estar determinadas por si va a ser una isquémica o una isquémica. Vamos a la siguiente. Les quise poner aquí un cuadrito de un resumen de lo que nos dice la CBO. CBO nos dice de que las no isquémicas tienen el riesgo de un solo 10% de causar neovascularización, tanto en el iris como en el ángulo. Y la isquémica nos dicen que es un 35% en que lo desarrolla. Entonces, no es un número nada bajo de que se puedan desarrollar la neovascularización como tal. Nos habla también este estudio de largo plazo que a los 3 años, más de un 45% de las personas que presentaron una isquémica presentaron la neovascularización generalizada. Y un 35% a los 3 años, que no eran isquémicos, se convirtieron en isquémicos. Entonces, el riesgo de neovascularización obviamente es mucho mayor en isquémicos que no isquémicos, pero aún así se pueden dar. El riesgo va a estar generalmente alrededor de los 6 meses. Posterior a eso, hay que hacer una valoración y ya se pueden espaciar los tiempos en que el paciente lo llamemos a consulta. Muy bien, entonces, la clasificación según la perfusión, vamos a ver de que la no isquémica o perfundida, un dato característico que va a ayudar a poder delimitarla como tal, es que es menos de 10 diámetros de disco sin una perfusión capilar. Esto ayudándonos de la antifluoresceína, claro está. Otro punto es que vamos a encontrar una agudeza visual entre 20-200 o quizás algo mejor. Clínicamente no está tan marcada, es decir, vamos a ver un fondo de ojo y no vamos a ver un patrón tan marcado como tal. Hay un menor grado de hemorragias, por lo tanto tiene un mejor pronóstico. A diferencia de la isquémica, ¿me puedes dar otro tipo? Ok, a diferencia de la isquémica, en la isquémica vamos a ver que son más de 10 diámetros de disco, es decir, abarcan mucho más, sin perfusión capilar. La agudeza visual pues está peor que 20-200, y que vamos a ver aquí, hemorragias más extensas, un edema macular, ya sea en el disco, ya sea en la mácula, manchas algodonosas, todo esto nos va a llevar a un peor pronóstico. Ponle atrás. Pues ahí ves lo que podemos ver la isquémica, hemorragias más extensas, un edema macular, las manchas algodonosas. Entonces, obviamente, vemos un fondo de ojo así, obviamente sabemos que el pronóstico es bastante reservado. Muy bien, ahora vamos a hablar del manejo. Como se mencionaba ayer, oclusión de arteria y oclusión de vena son enfermedades totalmente estudiadas. No es algo que no haya sufrido estudios en los últimos 30 años o más. Entonces, van a haber diferentes papers que dan como un soporte a los tratamientos que se van a usar. Lo primero hay que tratar las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones más severas en una oclusión? El edema macular y la neovascularización. En cuanto a tratar el edema macular, vamos a hablar de lo que ya hemos venido hablando en clases pasadas, el anti-VEGF. Vamos a hablar en su mayoría de 4 principales: ranibizumab, aflibercept, bevacizumab y faricimab. Les quise poner al lado los estudios que han hecho hasta el momento la máxima evaluación de estos anti-VEGF: Cruz, Copérnicos y Galileo, SCORE 2 y Comino.
Y también se habla de la presencia de corticoides para como tratamiento alterno o secundario. En este caso nos habla de la cinolona, que viene respaldado por SCOR, y Osurdex, que viene respaldado por Bieneva. Y también vamos a tocar el punto de la neovascularización y cuándo tenemos que hacer una panfotocoagulación. Este estudio fue patrocinado por CBO y es el que nos habla más de en qué momento hacerla, cuándo hacerla y por qué hacerla. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, muy bien. Entonces, neovascularización, panfotocoagulación. Eso es algo que sí me gustaría que se quede con esa idea de que apenas vemos la neovascularización, es un punto a tratar a partir de este momento. CBO y Hayes en el 2021, que es uno de los artículos más actualizados hasta el momento, nos dice que, como habíamos hablado hace un momento, no es isquémica, no hay tanto riesgo de vascularización a un corto plazo, que generalmente es exclusiva de la isquémica, pero ya vimos de que sí hay un porcentaje bajo que se puede desarrollar. Entonces, Hayes nos dice, cuando hablamos de isquemia, vamos a hablar que 1/3 de los pacientes isquémicos van a desarrollar sí o sí una neovascularización en el iris. 1/4 sí o sí una neovascularización en el ángulo. Entonces, quiere decir que más del 40% sí van a desarrollar esta vascularización, un 60% con buena suerte nunca la van a desarrollar. Entonces, no solamente se trata de pensar en hacer la panfotocoagulación como una solución salvadora. ¿Por qué? Porque la panfotocoagulación conlleva consigo algunas consecuencias. La principal y la más importante es que es altamente destructiva y pues nos va a traer por consecuencia una pérdida de campo visual periférico significativa. Por último, Jaira nos dice de que el mayor riesgo de neovascularización es en los primeros 8 meses. Entonces, ¿hay que usar la fotocoagulación? Sí, pero sabiendo de que va a haber un deterioro en la calidad visual y que no es algo profiláctico, sino es que va a ser un tratamiento de inicio temprano cuando la neovascularización está presente. Es un punto importante que no debemos perder en vista. Hay otros tratamientos alternos que realmente no son usados actualmente, pero se quise poner solo para tener un poco de conocimiento. Podemos hacer una anastomosis de la venosa tororetinal o, como ya también se mencionó, el activador plasminógeno tisular o alteplasa o RTPA. El alteplasa, pues ya sabemos que es un fibrinolítico que lo que va a hacer es convertir el plasminógeno en plasmina y eso es lo que va a hacer la lisis de los trombos. Pero generalmente, como ya lo discutimos, pues no es algo que esté a la mano de todos ni algo que se va a hacer. Y los tratamientos quirúrgicos van a ir de la mano de una vitrectomía, siempre y cuando se presenten las complicaciones. En porcentajes, las dos más comunes de presentarse son los termovítrios y los desprendimientos de retina. Siguiente, por favor. Ahora, esto es algo muy importante y se lo quise resumir de esta forma, el seguimiento. ¿Cuándo vamos a ver al paciente? ¿Con qué tiempo de espaciados entre consulta lo vamos a hacer? Nos dice CBO que cuando hay una agudeza visual entre 20 y 40, hay que hacerle el seguimiento 1 o 2 meses en los primeros 6 meses. Y luego de los 6 meses, que es lo que hablábamos, que es el mayor riesgo de neovascularización, lo podemos hacer anual. Ahora, cuando la visión es de 20/50 a 20/200, hay que hacerla mensual. O sea, la consulta va a ser mensual durante los primeros 6 meses y luego cada 4 meses por el riesgo intermedio de la neovascularización, ya sea en iris o en ángulo. Y por último, cuando tenemos una visión comprometida de un 20/200 o peor visión, hay que hacerla mensual obligatoriamente por los primeros 6 meses y luego vamos a hacer un alargamiento, pero no mucho, solo de 2 meses de diferencia, porque hay un alto riesgo como tal. Siguiente, por favor. Bueno, aquí les puse una tablita que también viene en el Ryan sobre todos los anti-VEGF, los porcentajes, la forma de instilación y cuál te da mayor ventaja o no. Esa siguiente, por favor. Ahora, un estudio central de la obstrucción de la vena nos hablaba de que la importancia y el tratamiento y la relación con la historia natural de la panfotocoagulación. Hubieron 4 grupos de estudio, pero los perfundidos, los no perfundidos, las personas que presentaron edema macular y lo que también se hablaba ayer de la perfusión indeterminada. Es decir, esto nos habla de que son hemorragias retinales que no permiten evaluar como tal la
coagulación, entonces no podemos clasificar si es una isquémica o una no isquémica. Se los voy a dejar en resumen, ya el siguiente, más o menos de qué hablan los estudios, pero en este caso se concluyó en el CBO de que la pancocoagulación sí se recomienda en un estadio temprano, cuando vemos los datos de la neovascularización, pero nunca se va a recomendar una pancocoagulación profiláctica, porque es más el daño que causa en el campo visual que en porcentajes la ventaja que ayuda a la agudeza visual. Siguiente. Y bueno, también hace una comparativa con el láser en rejilla, en el edema macular. Y concluye de que no se recomienda una fotocoagulación con láser en rejilla macular para tratamientos de edema macular, porque a través de los estudios, los pacientes presentaron con láser una visión de 20/200 y sin el láser y todo el riesgo que implica, 20/160. Entonces, realmente no es tan efectiva como se podría pensar. Hablando de tratamiento netamente de los corticoides, que también es un tratamiento para la oclusión de vena, aquí se hizo una comparación entre las dosis de triamcinolona, a 1 miligramo y en 4 miligramos. Y lo que se determinó de que sí, es efectiva, siempre y cuando sea en 1 miligramo, porque es una dosis mucho más segura. A los 12 meses hubo una agudeza visual de recuperación de un 26% solo con corticoides, sin usar de la mano un anti-VEGF. Y el estudio Geneva trae a colación algo importante para este tipo de oclusiones, el Ozurdex. El Ozurdex es un implante de dexametasona que está patentado por Allergan, en donde es el único implante que está aprobado por la FDA, y nos dice como conclusión de que en un tratamiento temprano es muy efectivo. Entonces podríamos tener en cuenta de que esto es otra opción de tratamiento en determinados pacientes. Ahora vamos a hablar brevemente, igual todas las tablas se van a quedar aquí, porque no es una clase de técnicos, pero considero que es importante saberlo para saber cuál es la diferencia. Porque muchas veces decimos, bueno, aflibercept, ranibizumab, pero ¿cuál ventaja, qué desventajas, cuál es lo que nos podría servir en un caso concreto? En cuanto a ranibizumab, pues viene patentado por el estudio Cruz. Está aprobado por la FDA y nos dice que sus ganancias continuas a un año son más del 47%. Entonces, como vemos, es muy efectivo a este tipo de tratamientos. Ranibizumab, que es uno de los más estudiados, viene también patentado, o mejor dicho, estudiado por Horizon y Retain, que son dos estudios importantes que lo avalan, en el que nos dicen de que se hizo una evaluación pasado un año de este anti-VEGF y se recuperaron más de 15 letras. Y Retain nos dice que siguió el estudio durante 2 años en estos pacientes que habían usado ranibizumab y que la ganancia, si fue mayor a 15 letras, la importancia de aquí fue que se mantuvo. Y nos hace la recomendación que ranibizumab, para que tenga esta efectividad, necesitamos al menos 6 inyecciones en promedio. Entonces, hay que explicarle a los pacientes de que no se trata solamente de que, bueno, vamos a poner un anti-VEGF y vamos a dar todo mejor. Está aprobado en base a estos estudios de que al menos 6 inyecciones de anti-VEGF van a darnos un riesgo seguro, sobre todo, perdón, un riesgo de que no se vaya la patología a desarrollar de forma insegura. Ahora vamos a hablar. ¿Es mínimo 6? El estudio, o sea, Horizon y Retain, como estudios, es la recomendación que hacen. Sí, para mantener la visión. Porque lo que pasa, muchas veces con una vemos la mejoría del edema drástica y decimos, bueno, observación, en 2 meses hacemos un OCT y vemos. Pero Horizon, que tiene un estudio de 2 años a los pacientes, te dice, en 2 años, yo te aseguro que con ranibizumab vamos a mantener más de la ganancia de 15 letras de agudeza visual si te lo mantengo 6 meses, 6 inyecciones. ¿Y cuál es la Retain o a eso? Más grande Retain, porque Horizon solo hace al año. Y Retain lo extiende a 2 años. Y es una población de casi 758 pacientes. Entonces es una población grande donde sí te puede dar como bases para poder hacerlo. Muy bien, ahora vamos a hablar de otro anti-VEGF conocido, aflibercept. Aflibercept viene respaldado por Galileo y Copérnicos, que son 2 estudios también que hacen una comparación. Esta vez no lo hace con el tiempo, lo hace versus un placebo. Nos dice de que la mejoría con un anti-VEGF, aflibercept, es del 60%, y con
un placebo fue solo el 20%. Entonces nos dicen que, pues en conclusión, que los resultados visuales mejores y anatómicos del tratamiento siempre van a estar de la mano con la instilación de un anti-VEGF, sí o sí. Este es otro anti-VEGF que está aprobado por la FDA y nos habla de que hay que tener mucho cuidado de cómo se hacen las instilaciones del anti-VEGF, porque es justo lo que decía el doctor Valera, lo que puse aquí. Al cambiar el esquema y hacer un seguimiento menos frecuente, disminuye la efectividad. Y es lo que pasa, a veces decidimos tomar no 6 meses, 3 meses, 2 meses de inyecciones, y es ahí donde el esquema realmente se altera y ya no hay una efectividad en el tratamiento como debería de ser. Vamos a hablar ahora de bevacizumab. Él viene patentado o protegido o estudiado por SCORE2. SCORE2 ahora hace comparaciones. Compara bevacizumab versus aflibercept. Esto, una instilación al mes y una vez más, por 6 meses. O sea, el patrón que se repite es de que ellos recomiendan que sean 6 meses. Como ven aquí, en la ganancia en letras, pues 1884 o 1821, entonces nos da la idea de que bevacizumab o aflibercept son exactamente iguales en tratamiento para esta enfermedad. Es decir, bevacizumab no es inferior a aflibercept. Es lo que más que nada nos dice el estudio. Siguiente, por favor. Y ahora vamos a hablar, faricimab viene patrocinado por el estudio Comino, hace una comparación del Fari con el aflibercept y nos dicen de que aquí, como también podemos ver en ganancia, pues la diferencia es mínima. Entonces, aquí sí nos recomienda de que en faricimab hay un 48% de los pacientes que sí se han ampliado los tratamientos. O sea, ya no han sido cada mes, han sido cada 3 meses, y aún así nos da un porcentaje relativamente bueno. Entonces, Comino nos dice, bueno, podemos tener este rango de repente jugar, pero otros 4 estudios ya nos recomiendan de que entre más estricto está el seguimiento, pues mucho mejor le va al paciente. ¿Qué será mejor? ¿Una inyección mensual? Tratamiento para oclusiones de rama. Sí, o sea, en general. ¿Dónde? En general, para Temporal superior e inferior o nasales. El pronóstico visual es muy diferente. Esto creo que está más dirigido a una oclusión de vena central con un edema macular que a una oclusión de rama. Y ahorita lo podemos platicar, ¿no? Ahorita lo podemos platicar. el siguiente. Bueno, este es un cuadrito de las comparaciones de los 4. Aplicación de aquí se lo pongo para que tengan conocimiento. Ya es siguiente. Y pues solo para resumen, para terminar en tecnogénicos, recordemos que la aflibercept tiene una proporción de menor recurrencia y menor persistencia. Bevacizumab es menos eficaz a lo que vimos para resolver un edema macular. Y pues los factores de riesgo en un edema macular persistente y recurrente siempre van a ser la agudeza visual, que un paciente tenga una edad más joven y un mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Son 3 puntos característicos que tenemos que tomar en cuenta al momento de tomar una decisión para el estudio, para el diagnóstico clínico y el tratamiento en un paciente. Bueno, dale a la siguiente. Este es un resumen de todo. Dale a la siguiente. Muy bien. Ahora, vienen las recomendaciones, y creo que estas son una de las más estudiadas y de las más importantes, las recomendaciones por Euretina. Estas son las que mayor patente tienen, las que mayor estudio tienen, y las que más han sido hasta el momento como tal tomadas en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Euretina? El oftalmólogo sospecha de una oclusión de vena, entonces, ¿qué hay que hacer? Lo primero, hay que buscar los factores de riesgo, es decir, hacer un chequeo oftalmológico completo. Luego, hay que evaluar el edema macular a través de un OCT. Hay que ver el grado de isquemia retiniana a través de una fluorografía. Y sobre todo, Euretina recomienda, hay que hacer un seguimiento constante de la agudeza visual. Checar el iris y checar el fondo de ojo. Y pues también nos habla de los factores de riesgo que hace un momento ya lo hablábamos, de que sean factores de riesgo predisponentes. En jóvenes también hay que ir en estudios adicionales, porque realmente no es muy común que una población joven tenga una hipertensión marcada, una diabetes marcada, entonces hay que pensar una causa que sea más allá, que fue el motivo por el que lo causó. Euretina también habla del tema de la panfotocoagulación y de los anti-VEGF, y concuerda con todos los demás estudios en que nos dicen que
Fotocoagulación, tratamiento estándar para tratar las complicaciones neovasculares. Y se asemeja en lo mismo. No hay que dar una fotocoagulación profiláctica, excepto exista una isquemia extensa, entonces podría valorarse. Y en cuanto a los DILER, pues nos dicen de que son los de primera línea de tratamiento, que deben ser unas inyecciones mensuales hasta lograr la estabilidad. Y luego se podría valorar por razones necesarias, pero el seguimiento es frecuente. La retina también nos habla de los corticoides y nos dice, corticoides sí, tratamiento de segunda opción en pacientes que no están respondiendo como yo quisiera en el antiviral. Y entra a tallar algo importante, corticoides sí, como primera línea en pacientes que no están dispuestos a inyectarse mensualmente en los 6 meses. El porcentaje visual de mejoría no es tan bueno como un anti-VEGF con los corticosteroides, pero si tenemos pacientes que realmente por temas económicos, por temas de distancia o porque simplemente no quieren sufrir el hecho de inyectarse 6 veces, Aurretina avala el uso de corticoides como tal. Y pues también nos habla de las intervenciones quirúrgicas, ya sea pues una vitrectomía por un vitrio, un desprendimiento de retina. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de la oclusión de rama. Como podemos ver, por la anterior, esta es una imagen característica para que no se les olvide de lo que es una oclusión de rama. Más adelante vamos a ver más imágenes para asentarnos un poco en la información, pero a diferencia del patrón de sangre y trueno, como vimos aquí el fondo de ojo no se ve tan escandaloso, se ve marcado, se ve delimitado. Ahorita vamos a hablar de cuál es la ubicación en donde va a haber mayor prevalencia, cómo lo vamos a ver. Y otro signo característico es que aquí, el dato característico de una oclusión de vena, pues era la tortuosidad. Aquí los brazos, si hay cambios en la musculatura, no se ven tan marcados. Eso es un patrón que nos va a ayudar a diferenciar al momento de que nos llegue uno de esos pacientes. Muy bien, en cuanto a la fisiopatología, pues se repite. Es la interrupción patológica del flujo venoso, casi siempre, y esta es una palabra clave, ocurre en un cruce arteriovenoso. ¿Alguien sabe lo que es el signo de Gauss? Sí, o sea, el signo de Gauss es, en otras palabras, mucho más sencilla, cuando la arteria se aplasta, por así decirlo, en la vena, y se forma que no falte tanto fluido una vez. Y el signo de Salus, ¿alguien sabe cuál es el signo de Salus? Correcto, cambia el camino, cambia el camino. Excelente, muy bien. Entonces, este signo o cruce arteriovenoso, pues lo podemos encontrar aquí. No necesariamente es algo característico de pero es importante que lo sepamos. Entonces, la luz de la vena, pues está comprometida hasta un 33% en el sitio del cruce arteriovenoso. Entonces se va a aumentar la rigidez, va a aumentar un engrosamiento de la pared arterial debido a la aterosclerosis y es ahí donde pues va a haber la afectación como tal, porque recordemos de que histopatológicamente, como hablábamos hace un momento, arteria y vena van a compartir una sola vaina adventicia en común. Bueno, entonces, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? El flujo sanguíneo turbulento, en el sitio de cruce es la causa de inflamación, en donde vamos a poder ver esta obstrucción venosa. Esta obstrucción pues causa la elevación de las presiones, la sobrecarga de las capacidades de drenaje, todo esto va a hacer de que se produzca el edema macular aquí también y la isquemia. Obviamente, al no ser una oclusión total, solo de una rama, pues el edema o la isquemia que se pueda desarrollar no va a ser tan avanzada, pero aún así no se descarta que se pueda dar. Ahora vamos a hablar de la ubicación más común. La ubicación más común en una oclusión de rama es en el cuadrante superior temporal, como lo podemos ver en imagen. ¿Por qué pasa en esta parte? Tiene una razón fisiológica y anatómica, y es de que se dice que a través de los estudios se ha comprobado que los cruces arteriovenosos generalmente se dan más, vamos a ver mayor prevalencia de cruces arteriovenosos en el cuadrante superior. Es por eso de que
este patrón característico en siempre o en la mayoría de los casos. Esta es la siguiente. Aquí les dice poner otra imagen. Aquí vamos a ver una oclusión pues de rama como tal. Vamos a ver las hemorragias intrarretinianas. Y si podemos hacer una diferencia, puedes poner la anterior. Si vemos aquí, la extensión de estas hemorragias no llega hasta la periferia. En la siguiente, ya vemos de que ya vamos un poco más a la periferia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si bien es cierto, son oclusiones de rama, estas se pueden extender y se pueden ir extendiendo, no solamente quedarse centradas como tal. Este es un patrón característico que es una hemorragia de forma de cuña, que delimita pues el área drenada de la vena, y vamos a ver que el vaso ocluido, generalmente como lo hablamos hace un momento, es justo en donde está, por ejemplo, la punta de la flecha. Aquí no se puede ver, pero aquí vamos a ver cómo este vasito de aquí fue el que se ocluyó, y como consecuencia es todo lo que tuvo. Gracias. Bueno, entonces, en cuanto a la evaluación clínica, una vez más regresamos a lo mismo. Examen completo, examen cuidadoso del iris y del ángulo. Es el menos porcentaje que se ve, pero se va a dar. Y pues hay un riesgo de edema macular. Se habla de un riesgo porque ya no es algo tan característico como en la función de vena total, pero es un riesgo de que pueda pasar. En cuanto a las señales, pues lo que veníamos hablando, es una distribución en forma de cuñas, donde es menos marcada si la oclusión es perfundida o no isquémica, y más extensa si la oclusión es isquémica. Entonces, aquí, DBOS, que es un estudio que también habla sobre la oclusión de rama, nos dice de que la diferencia va a ser, si alguien, ¿cuántos diámetros del disco de vena? ¿Recuerdan? Bien. Bueno, en la de rama son 5. Entonces, ese es un dato que también nos puede ayudar para tener una idea como tal. Ahora, y otro punto importante es que nos habla de que si la obstrucción venosa está en la cabeza del nervio óptico, pues pueden estar más afectados de 2 a más cuadrantes. Ahora, si el paciente tiene suerte y la oclusión es más periférica al disco óptico, puede estar afectado solo un cuadrante. Entonces, entra a tallar también que la ubicación para la obstrucción de la rama también es muy determinante a cómo vamos a nosotros a presentarla en el fondo de ojo. Muy bien. Y en raras ocasiones, o sea, en un porcentaje muy bajo, pero que puede pasar, y también se lo quise poner porque a veces puede que nos llegue, un paciente puede presentar inicialmente muy poca hemorragia intraretiniana. Y luego lo revisamos a la semana o al mes, y en vez de que empiece a remitir, vemos que la hemorragia tiene una extensión más grande. En estos casos, ¿qué es lo que pasa? Los papers nos dicen de que lo que se presume es que hay un bloqueo incompleto en el cruce arteriovenoso, y que, pasado el tiempo, fue progresando hasta generar una oclusión más completa. Ahora les hice aquí un cuadrito comparativo, solo para ver el desarrollo de la evolución como tal. En la primera imagen, pues es una imagen de fondo de ojo en el que vamos a ver una oclusión incipiente de la vena. Y vemos algunas microhemorragias aquí, el dato característico, la tortuosidad como tal, que siempre está muy presente, pero es algo muy incipiente. En la segunda imagen ya vemos de que hay un aumento de la sensibilidad, ya hay mayor dilatación, ya hay un aumento en las microhemorragias. Por ejemplo, aquí ya no se notaban tanto, ya van pasando, va evolucionando en el tiempo. En la tercera imagen, llega el paciente, ya vemos mucho más franca la hemorragia, se decide hacer un anti-Villet. La siguiente imagen es después de un mes del anti-Villet. Sin anti-Villet, con anti-Villet, a un mes de evolución. En la imagen de derecha inferior, lo que vamos a poder ver es que ya hay una rápida reabsorción, y pues en la última imagen se ha reabsorbido por completo. Entonces, más o menos, como es la evolución
cómo es la respuesta al tratamiento y cómo es lo que al final termina. Complicaciones. 3 complicaciones comunes, no solo en oclusión de rama, sino en oclusión de vena. Edema, isquemia y secuelas de la neovascularización. En la fase aguda, las hemorragias intrarretinianas pueden bloquear la visión por la isquemia macular y la fuga en la fluoroscopía, es lo que podemos ver. Esta perfusión bloquea la visión de la vasculatura. La hemorragia en el centro foveal puede reducir la agudeza visual independientemente de cualquier edema. Es decir, sí puede cursar una oclusión de vena o de rama con un edema macular, pero muchas veces la agudeza visual está más relacionada a la hemorragia que se está dando en el centro de la fovea que el edema como tal. En cuanto a las características encontradas, pues aquí otra vez vemos un patrón de cuña, ya sabemos que es superior temporal, para que no se nos olvide. Vamos a ver la falta de perfusión, las hemorragias, los aneurismas y pues un edema macular. Cuando las hemorragias se han resuelto, los cambios microvasculares en una florangio pueden ser lo único realmente que nos puede dar una pista de que ese paciente tuvo una oclusión de vena, porque como al final del día se va a remitir por completo, solo mediante una fluorangiografía vamos a poder estar seguros que sí tuvo una oclusión de vena o de rama. El edema casi siempre se va a reabsorber espontáneamente durante el primer año de la oclusión. Es por eso de que todos los estudios nos dicen que al menos un año tenemos que estar con el paciente. Aquí les quise poner unas imágenes de fondo de ojo en donde vamos a ver un patrón de fotocoagulación. Y también, si podemos ver en la parte de la mácula, también tiene pues, un láser selectivo macular, ligero, perimacular, pero lo tiene. Y también tenemos 2 imágenes de OCT, en donde pues aquí podemos ver el líquido intraretiniano sin antivillas, con antivillas. Entonces, y lo es a un mes de resolución. Entonces, en un OCT lo podemos ver definitivamente marcada la mejoría. Es una mejoría franca. ¿Vale? Y bueno, recordemos que la isquemia retiniana pues, es la que va a conducir a la secreción de los billetes, lo que va a conducir al aumento de la permeabilidad, como lo podemos ver en esta CT, la vasodilatación y la migración de células endoteliales. Todo este conjunto de secreciones de billetes, pues es lo que conducen al edema macular. Para la oclusión de rama, también los mismos agentes anti-billete, bevacizumab, Lucentis, nombre comercial, bevacizumab, Avastin y Aflibercept. Solo que, como el doctor nos comentaba, los patrones de instilación de estos medicamentos sí tienen una variación en cuanto a rama que en cuanto a oclusión total, por la severidad que presentan. Es lo mismo tratar una oclusión generalizada a solo tratar una parte. Y por último, como conclusiones, pues se las dice ese resumen de las dos. Recuerden de que las alteraciones hemodinámicas son las que producen el tratamiento de flujo. La ubicación más común en una rama siempre va a ser cuadrante superior temporal. La perfusión capilar, las hemorragias, los aneurismas, el edema muscular, signos característicos de una oclusión de vena y de rama. Hay muchas opciones de tratamiento. De los más estudiados, pues el Salientbravo y Vibran son los que nos hablan que el edema macular selectivo ya pasó de moda, es lo más recomendable, y pues las terapias anti-Villet, de las que ya habíamos hablado. Eso sería. Bueno, comentando lo que trataba el tema de conectarme para el clima, entonces recuerdo que se puede alargar hasta 8 o 10 semanas, porque el vacunación es mucho más amplio, entonces se puede esperar. Después de la tercera dosis. Esperar y no hacerlo como cada mes durante los 6 meses. Y también para la oclusión de la vena central, antes que poner antiangiogénicos es muy importante hacer si es isquémica, hacer la panfotocoagulación para evitar que se estén secretando más anti-VEGF
más anticuerpos de crecimiento basendotelial. Entonces, la panfoto va a ayudar a que la retina no necesite tanto oxígeno. Ahí sí te voy a contradecir un poquito. Ah, ok. Pongan una foto donde sea una oclusión isquémica central. Ahí está. ¿A dónde lo vas a dar láser? Bueno, sí. O sea, ¿cuándo? Después del tratamiento de billetes empezamos con la foto, porque si Sí. llega así, Ahí nomás para que quede claro, ¿no? Ustedes no pueden dar láser sobre la sangre porque recuerden que, ¿qué pasa? Explota la sangre. ¿Qué? Hay una mayor quemadura, entonces provoca más complicaciones. Hay muy pocos sitios donde podemos aplicar láser en ese ojo. Vamos a poner en este caso, que es una oclusión de vena central, 4 cuadrantes. Van a encontrar un área temporal donde a lo mejor le van a dar sin un pedacito de láser, ¿no? Si no es su láser, no, la renta de ese láser y estarle cobrando al paciente cada mes que se le va a estar reabsorbiendo un poquitito. La verdad es que, o sea, sí tiene sentido lo que dice la doctora, pero muchas veces no hay dónde dar láser. Y los sitios de isquemia, pues casi siempre van a estar encontrados sobre o debajo donde están las hemorragias que ustedes están viendo. Entonces, siempre es esperar a que se reabsorban las hemorragias intrarretinianas para poder dar su láser. Ahí el tratamiento de elección es inyectar. Inyectar primero, ver que en cuanto empiecen a reabsorber las hemorragias, empezamos a tratar con láser. Cuando ustedes sospechan ya de una isquémica, más de 10 diámetros de disco, de preferencia háganle su florangio para ver exactamente dónde van a dar su láser, ¿no? Y siempre mandarlos con un internista. Sí. podemos aplicar la durante donde también está la área isquémica para tener una novela de distinto. Sí. La anterior empieza que ¿Alguien que nos explique? Sí. Por eso es considerada perfundida o no isquémica, pero en la siguiente imagen, no sé si pueden poner la siguiente imagen, en la que ya hay áreas de fuga. Ya hay áreas de fuga, se ve tortuosidad vascular y también estas áreas de hipoperfusión que se ven hipofluorescentes. Ajá. Y también en algunas áreas se ve como este efecto punteado que nos indica que hay extravasación ahí de líquido. Entonces, por esto, el área que compromete, en realidad, en este caso, es mucho mayor que 10 diámetros de disco. En este caso es considerada isquémica. Una presente con una referencia de tamaño con esa referencia el paciente no lo comparas la zona isquémica y ya puedes ver más de 10 dentro del disco del paciente, la zona isquémica o es menos y ya no se cuenta como no isquémica. Es muy importante, según la zona que quieran ver, la imagen que hay que pedirle al técnico que va a realizar la forangio, ¿verdad? Ahí estamos viendo lo que prácticamente la pura mácula. Entonces, todas las imágenes que tenemos son de la pura mácula y a la mácula no le van a dar láser, ¿verdad? Entonces, apenas que sea un poquito más temporal y todo, pero la verdad es que hay que pedir una imagen donde podamos ver más extensamente la retina a nivel ecuatorial periférico
Hoy en día pues hay cámaras de fondo donde te dan mucha mayor amplitud de imagen de la retina para saber exactamente dónde hay que darle láser, ¿no? Muchas veces, si es una oclusión de rama, no le van a dar una panfotocoagulación. A lo mejor solamente la hemirretina inferior, la superior, la nasal o la temporal, ¿no? Entonces, para eso es importante que ustedes le especifiquen al técnico o donde van a mandar a hacer su estudio qué área también quieren ver, ¿no? A lo mejor quieres ver mácula, pero toda la parte inferior. Y con eso tú te vas a dar cuenta de sí o no aplicarle su láser según si está isquémico o no está isquémico, ¿no? El seguimiento de los pacientes, hay un estudio de todos los que mencionó la doctora, no recuerdo cuál, cuando hicimos el fellow, pues nos podían leer todos. Habla del seguimiento de cada 14 días o cada 2 semanas. De ahí hasta los 3 meses. De los 3 meses empiezas a extenderte un poquito a mensualmente durante 6 meses más y, y ya luego te puedes ir extendiendo más y más y más, ¿no? Cada 6 meses te vas extendiendo. Porque recuerden el famoso glaucoma de los 90 días, ¿no? Es por eso el seguimiento tan estrecho y ese estudio refuerza el por qué no dar una fotocoagulación profiláctica. Ese mismo estudio siguieron que en pacientes donde detectaban a tiempo, por eso el seguimiento cada 2 semanas, detectaban a tiempo la neovascularización iridiana, angular o la misma retina y daban láser, el porcentaje de que regresaran esos vasos era prácticamente del 100%. Sí, se aplicaba bien ese láser, ¿no? Entonces, de darlo profiláctico a dañar una zona de nuestro campo visual, a aplicarlo de manera cuando ya tú lograbas ver esa neovascularización, fue prácticamente lo mismo y ella lo mencionó. ¿Ok? Fue una de las líneas que mencionó ella. Entonces, es isquémica, le voy a dar láser, sí, pero espérate que no haya hemorragias, ¿no? Hay que hacerle su fluoroangiografía y en el momento que empiece a haber neovascularización, oye, ¿y qué hacer cuando hay múltiples hemorragias intrarretinianas en cierta capa de la retina? ¿En qué capa es, Omar? Por eso tiene ese patrón en llama o en flama. ¿Ok? Ya que y oye, si está haciendo neovascularización, ok, inyectas posterior e inyectas anterior. Vamos a estar atacando. ¿Por qué se sube la presión del ojo? ¿Ande? Hay un bloqueo. Exacto, hay un bloqueo de la malla. Si no se ha subido la presión, lo más seguro es que no haya neovasos en el ángulo. A lo mejor hay uno chiquitito por ahí que empiezan. Oye, no tengo dónde dar láser, inyecta el segmento anterior. ¿Para qué? Para lograr un retroceso de esos vasos que están generándose en el ángulo y no se te vaya a empezar a subir la presión. ¿Por qué? No sé el tiempo exacto, les mentiría la verdad. A lo mejor eso se lo pueden preguntar a su glaucomatólogo. Llega el momento donde tú inyectas, pueden retroceder esos vasos, pero ya la presión queda arriba. Ya la presión queda arriba y ¿cómo se trata un glaucoma neovascular quirúrgicamente? Con válvula. Entonces, hay que tratar llegar a ese punto porque por más que le pongas una válvula, la presión intraocular te puede quedar alta, veintitantos, y pues hay daño, ¿no? Y hay que apoyarnos de algún tratamiento con láser. Pero ya cuando a ustedes les llega un paciente con un glaucoma neovascular, ya con presiones arriba de 50, sí o sí, creo que van a terminar en válvula, ¿eh? Pónganle ustedes que tienen visión de 20-30, súper buena, no pasa nada. Le dan láser, les baja 40 la presión, va a terminar con válvula. La verdad es que es muy raro que llegue a bajarse la presión de nuevo, a lograr, sí se quitan los neovasos, pero en algunos casos hay que apoyarnos de panfotocoagulación más antiangiogénicos. Y el antiangiogénico y el cámara anterior se puede la misma. No la misma cantidad. Hay estudios, hace muchos años, compararon todos esos estudios, bueno, menos el de babismo,
Son estudios muy antiguos, ¿eh? No son tan nuevecitos. Compararon las dosis que íbamos a inyectar o que iban a inyectar según las patologías, ¿no? Entonces, hablan algunos estudios sobre la cantidad de unidades a inyectar, vamos a ponerlo así, según el medicamento, pero lograron ver que de 7 a 10 unidades era como lograban tener una muy buena efectividad. Hay otros donde apoyan que 4 o 5 unidades y tuvieron muy buenos resultados. Yo la verdad es que inyecto cuando tengo un caso así con neovasos en cámara anterior, iris, ángulo, les inyecto 7 atrás y 3 adelante. Y con eso me va muy bien. Es la dosis que nos dan, pero pues, no quieres pagar una sola dosis. Pero para mí les va muy bien así. ¿Cuál es la diferencia de forma de acción del antigénico colocado en la parte posterior y colocado en cámara anterior? Considerando que si lo colocamos en cámara anterior, sabemos que el antiantigénico como tal tiene que tener por lo menos 24 horas en el área para utilizar su efecto. Y sabemos que el humor acuoso cada 90 minutos Está cambiando. ¿Cuál es la diferencia y por qué sí genera, en base a tu experiencia, una efectividad colocándolo en cámara anterior? Si tenemos ese recambio, supone Pero no es un recambio total. O sea, sigue habiendo, hay reabsorción. Vamos a ponerlo así, que cierto medicamento va y se atora en la malla trabecular, sigue funcionando. No hay un recambio total cada 90 minutos o cada 4 horas, vamos a ponerlo según literaturas. No hay un recambio total. Entonces, de cierta manera, sigue accionando. No se va a salir todo. si tenemos los vasos en el ángulo, entonces usted, o sea, en poca cantidad, usted considera en primera instancia entonces colocar antigénico antes de dar el láser. Si tenemos neovasos en el ángulo de poca cantidad, yo considero dar láser o poner antibiogénico previo al láser. Considera como primera conducta terapéutica colocar primero el antihigiénico en cámara anterior o dar láser primero y luego colocar el antihigiénico. No, dar láser primero. Dar láser primero si las zonas donde ustedes van a dar el láser o la zona isquémica no tenemos hemorragias intrarretinianas. Es la clave. Es la clave. Si tienes hemorragias intrarretinianas y está acompañado de un edema macular y llevas a inyectar el ojo, inyecta anterior-posterior. Sí, a todo paciente. Algo de lo que hablaba el seguimiento de los pacientes con oclusiones venosas, de la que gusten, era que cada 15 días vamos a estar revisando el ángulo con su gonio. O sea, a eso lo van a estar citando, a dilatar presión, a revisar el ángulo y a revisar neovascularización en retina, ¿no? O nervio óptico. Era como parte del protocolo que siguieron en ese estudio de que cada 15 días revisaban esas 3 porciones. En el momento que identificaran un neovaso, láser. Siempre y cuando se los permitiera. Siempre y cuando se lo permitiera. Y es por eso que apoyaba el no dar láser profiláctico. ¿Alguien? ¿No? Excelentes. Gracias, doctor Conrado. Buenos días, doctor Conrado. Le vaya bien.